¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión, siguiendo el tema de fisiología renal, abordaremos los temas pruebas de función renal, control y regulación de la tensión arterial en el riñón, control y regulación del equilibrio ácido-base en el riñón. Pruebas de función renal. Comenzando con el examen general de orina, también llamado urianálisis, consta de un conjunto de pruebas que detectan y miden distintos componentes eliminados por los riñones en la orina como células, bacterias y fragmentos celulares. A través de este estudio es posible conocer el aspecto físico y químico de la orina para, a través de ello, determinar la presencia de algún padecimiento. El examen general de orina consiste en un estudio físico en el que se evalúa el color y peso específico de la orina. Asimismo, se realiza un examen químico en el que se miden los niveles de pH, proteínas, glucosa, cetonas, nitritos, hemoglobina, bilirrubina y urobilinógeno. Otro de los exámenes que se realiza a la orina es el microscópico, el cual determina la presencia de células, cilindros y cristales y otros componentes como bacteria y moco que podrían estar presentes en la orina. La orina es producida por los riñones, los cuales filtran productos de desecho eliminándolos de la sangre, a la vez que ayudan a regular la cantidad de agua en el organismo, conservando al mismo tiempo proteínas, electrolitos y otros compuestos que el organismo puede reutilizar. Aquí vemos los valores normales como el color amarillo, el pH entre 4.5 y 8.0, un valor de glucosa menor de 20 miligramos por decilitro, negativo a cuerpos cetónicos, bilirrubina también debe ser negativo. Como vimos anteriormente, el examen general de orina es una de las pruebas más solicitadas dentro del laboratorio de análisis clínico e incluye el análisis físico, químico y microscópico. En este último se analiza el sedimento urinario en búsqueda de distintos elementos formes como leucocitos, cilindros, etc., con diferente utilidad diagnóstica. En el análisis de sedimento urinario se puede valorar mediante métodos manuales y automatizados. El diagnóstico por laboratorio de las enfermedades autoinmunes, el análisis de sedimento urinario está principalmente orientado hacia el apoyo y valoración renal en pacientes con nefritis lúpica, una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en pacientes con lupus eritematoso generalizado. Adicionalmente, su utilidad radica fundamentalmente en su valoración en la mayoría de los criterios diagnósticos y de afección renal, así como en los diferentes índices de daño en pacientes con lupus eritematoso generalizado. En los últimos años, diversos grupos de investigación han buscado nuevos biomarcadores urinarios de afección renal en pacientes con lupus eritematoso generalizado. Sin embargo, se requiere mayor número de estudios para determinar su verdadero valor diagnóstico en este grupo de pacientes. Como vimos anteriormente, el examen general de orina es una de las pruebas más solicitadas dentro del laboratorio de análisis clínico e incluye el análisis físico, químico y microscópico. En este último se analiza el sedimento urinario en búsqueda de distintos elementos formes como leucocitos, cilindros, etc., con diferente utilidad diagnóstica. En el análisis de sedimento urinario se puede valorar mediante métodos manuales y automatizados. El diagnóstico por laboratorio de las enfermedades autoinmunes, el análisis de sedimento urinario está principalmente orientado hacia el apoyo y valoración renal en pacientes con nefritis lúpica, una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en pacientes con lupus eritematoso generalizado. Adicionalmente, su utilidad radica fundamentalmente en su valoración en la mayoría de los criterios diagnósticos y de afección renal, así como en los diferentes índices de daño en pacientes con lupus eritematoso generalizado. En los últimos años, diversos grupos de investigación han buscado nuevos biomarcadores urinarios de afección renal en pacientes con lupus eritematoso generalizado. Sin embargo, se requiere mayor número de estudios para determinar su verdadero valor diagnóstico en este grupo de pacientes. También tenemos que la creatinina es un subproducto químico de la creatina. La creatina es un químico producido por el cuerpo y que se utiliza para proporcionar la energía principalmente a los músculos. Un resultado normal es de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro para los hombres y de 0.6 a 0.1 miligramos por decilitro para las mujeres. Las mujeres con frecuencia tienen niveles de creatinina más bajos que los hombres. Esto se debe a que ellas frecuentemente tienen menor masa muscular. El nivel de creatina varía con base a la talla y la masa muscular de una persona. La urea, aparte de indicar la función renal, también su valor puede estar alterado en alteraciones del hígado y en la deshidratación. En los adultos tenemos un valor entre 7 y 20 miligramos por decilitro y en los niños
un valor entre 5 y 18 miligramos por decilitro. Los niveles más altos de 100 miligramos por decilitro se deben a un fallo renal importante. Las pruebas de creatinina y de depuración de la creatinina miden el nivel del producto de desecho creatinina en su sangre y orina. Estas pruebas indican lo bien que funcionan los riñones. Los riñones eliminan la creatinina de la sangre y la excretan del cuerpo en forma de orina. Si los riñones están dañados y no pueden funcionar como deberían, la cantidad de creatinina en la orina desciende, mientras que el nivel en la sangre aumenta. El nivel de la creatina en la sangre muestra lo bien que funcionan los riñones. Un nivel alto de creatinina podría significar que los riñones no funcionan como deberían. La cantidad de creatinina en la sangre depende en parte de la cantidad del tejido muscular que usted tenga. Por lo general, los hombres tienen niveles de creatinina más altos que las mujeres. Una prueba de depuración de la creatinina mide lo bien que funcionan los riñones, como vimos anteriormente. Se realiza tanto en una muestra de sangre como en una muestra de orina que se toma durante un periodo de 24 horas. Para la cuantificación de proteínas se utiliza para conocer la cantidad de proteína que es liberada por la orina en un lapso de 24 horas. Es de gran utilidad en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades caracterizadas por proteinuria o albuminuria, como las enfermedades renales o cardíacas. El valor normal es de menos de 100 miligramos por día o de 10 miligramos por decilitro de orina. Los ejemplos son mediciones comunes para los resultados de estos exámenes. Los resultados anormales pueden deberse a un grupo de enfermedades en las cuales una proteína llamada amiloide se acumula en los órganos y tejidos, un tumor vesical, una insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial durante el embarazo, que se llamaría preeclampsia, enfermedad renal causada por diabetes, presión arterial alta, enfermedades autoinmunes, un bloqueo en el sistema renal, ciertos medicamentos, toxinas, una obstrucción de los vasos sanguíneos, mieloma múltiple. Las personas saludables pueden tener un nivel de proteinuria superior a lo normal después del ejercicio extenuante o cuando están deshidratadas. Respecto al aclaramiento de la creatinina, es una prueba de laboratorio que se hace con el fin de monitorizar el funcionamiento de los riñones. Sirve para valorar el grado de insuficiencia renal. Se escoge la orina de 24 horas junto con una muestra de sangre y se comparan ambas cantidades. El aclaramiento de la creatinina o filtración glomerular depende mucho de la edad y del peso de cada persona. Su principal utilidad es ver la evolución de la insuficiencia renal. La fórmula para calcular el aclaramiento de la creatinina es UCR en miligramos por decilitro por BU. ACR, que es el aclaramiento de la creatinina expresado en miligramos por decilitro, por BU, que es el volumen de orina en mililitros, por 1.73 entre SCR, que es la creatinina en suero, expresada en miligramos por decilitro, por 1440 por S, que es la superficie corporal, con lo que se obtiene la filtración glomerular en mililitros por minuto. Los valores normales están entre 88 y 128 mililitros por minuto. La fórmula para calcular el aclaramiento de la creatinina es el aclaramiento de la creatinina en miligramos por decilitro por volumen de orina en mililitros por 1.73 entre la creatinina en suero medida en miligramos por decilitro por 1440 por la superficie corporal, con lo que se obtiene la filtración glomerular en mililitros por minuto. Los valores normales están entre 88 y 128 mililitros por minuto. En 2002, la Fundación Kadoki publicó una serie de lineamientos de práctica clínica para el cuidado de los pacientes con enfermedad renal, los cuales por primera vez incluían una definición operativa de enfermedad renal crónica. Esta definición no tomaba en cuenta la causa de la enfermedad renal y se basaba en la presencia del daño renal o una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto durante más de 3 meses. También propuso un sistema de clasificación en 5 categorías determinando por el nivel de función renal basado en la tasa de filtración glomerular. La aplicación de estos criterios de definición y clasificación en las bases de datos disponibles en ese momento demostró una relación inversamente proporcional entre el número de complicaciones, morbilidad y mortalidad con la tasa de filtración glomerular. Además, permitió contar con una estimación de la prevalencia de la enfermedad basada en estos nuevos criterios y tener una idea más clara sobre la dimensión del problema que implica.
La definición y clasificación Kadoki fueron ampliamente aceptadas e inmediatamente aplicadas en estudios epidemiológicos en todo el mundo. Los resultados acumulados de estas investigaciones hicieron necesaria la modificación y el perfeccionamiento de la definición inicial. Y vemos, por ejemplo, que puede existir una tasa de mayor a 90 mililitros por minuto, y esto significaría un daño renal con filtración normal o elevada, y una tasa menor de 15 mililitros por minuto significaría una insuficiencia renal o etcétera. Y los valores van desde menos 15 mililitros por minuto, que ya significaría una insuficiencia renal, hasta mayores o iguales de 90 mililitros por minuto, que ya existiría un daño renal con filtración glomerular normal o aumentada. Una gamografía renal, conocida como exploración renal, comprende varios exámenes con fármacos radiactivos que evalúan la función y la anatomía de los riñones. Es uno de los tantos métodos de toma de imágenes usados para evaluar los riñones. También se puede usar el ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear. Los diferentes tipos de exploraciones se utilizan para examinar diferentes aspectos funcionales de los riñones. Debido a la radiocina interactúa de forma diferente con distintos tipos de tejidos. La misma puede puede ayudarnos a determinar si algo está mal en los riñones, si están funcionando normalmente. También puede ser usada para evaluar un trasplante de riñón. Luego de la inyección, la radiocina viaja por el cuerpo hasta los riñones, a donde entrega energía en la forma de rayos gamma. Esta energía es detectada por un aparato llamado cámara gamma. La cámara trabaja con una computadora para producir fotografías especiales que ofrecen detalles sobre la estructura y función de los órganos y tejidos. En el caso de una radiografía simple, tenemos que se obtienen imágenes de órganos y estructuras del abdomen, como el estómago, vaso, intestino, riñones o el hígado. Se realiza cuando se sospecha una oclusión o perforación de alguna víscera, o en caso de cólico renal. Como sabemos y vimos anteriormente, los riñones se sitúan en la parte posterior del abdomen, entre los niveles vertebrales de T12 y L3. Los riñones se encuentran en la parte posterior de la pared abdominal y en el inicio del sistema urinario. Estos órganos trabajan constantemente. Las nefronas, que son unas estructuras diminutas en las pirámides renales, filtran galones de sangre cada día. Los riñones absorben sustancias vitales, eliminan las no deseadas y devuelven la sangre filtrada al cuerpo. Los riñones están situados atrás del peritoneo y por lo tanto se les denomina órganos retroperitoneales. El riñón derecho está ligeramente más abajo que el izquierdo para dejar lugar al hígado. Ambos riñones tienen forma de frijol y tienen aproximadamente el tamaño de un puño de un adulto. La sangre ingresa a los riñones por las arterias renales. Estas se ramifican en capilares diminutos que interactúan en las estructuras urinarias del interior de los riñones. Y después, pues, se filtra la sangre. Cada riñón está compuesto por una corteza renal externa. Cada riñón tiene más de 1 millón de estructuras diminutas llamadas nefronas. Y como sabemos, pues, se dedican a filtrar la sangre, reabsorber lo que el cuerpo necesita y excretan el resto en forma de orina. La elevación de la presión en las arterias puede deberse a varios mecanismos. Por ejemplo, el corazón puede bombear con más fuerza y aumentar el volumen de sangre que expulsa en cada latido. Otra posibilidad es que las arterias pierdan su flexibilidad normal y se vuelvan rígidas, de modo que no puedan expandirse cuando el corazón bombea sangre a través de ellas. Por último, la presión arterial puede aumentar si se incrementa el aporte de líquidos al sistema circulatorio. Esta situación se produce cuando los riñones funcionan mal y no son capaces de eliminar suficiente sal y agua. El resultado es que el volumen de sangre aumenta y en consecuencia aumenta la presión arterial. Por otro lado, los riñones controlan la presión arterial de varios modos. Si la presión arterial se eleva, aumenta la eliminación de sal y agua, lo que hace descender el volumen de sangre y normaliza la presión arterial. A la inversa, si la presión arterial disminuye, los riñones reducen la eliminación de sodio y agua. En consecuencia, el volumen sanguíneo aumenta y la presión arterial retorna a sus valores normales. Los riñones también pueden incrementar la presión arterial secretando una enzima denominada renina, que estimula la secreción de una hormona llamada angiotensina, que a su vez desencadena la liberación de la aldosterona. A esto se le llamará el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
El péptido natriurético atrial está estrechamente relacionado con el control homeostático del agua corporal, sodio, potasio y tejido adiposo. Es liberado por las células musculares de la aurícula cardíaca, o sea, los miocitos auriculares, como respuesta al aumento de la presión arterial. Este péptido actúa con el fin de reducir el agua, sodio y grasa del tejido adiposo en el sistema circulatorio, reduciendo así la presión arterial. Los péptidos se unen a un juego específico de receptores, los receptores ANP. Algunos de los receptores de unión provocan una reducción del volumen de sangre y por tanto una reducción en el gasto cardíaco y la presión arterial sistémica. Se incrementa la lipólisis y la reabsorción renal de sodio disminuye. El efecto general de este péptido en el cuerpo es para combatir el aumento de la presión arterial y el volumen causado por el sistema renina-angiotensina. La aldosterona es una hormona esteroide de la familia de los mineralocorticoides sintetizada en la zona glomerular de la corteza suprarrenal de la glándula suprarrenal. Su función principal es promover de manera activa la reabsorción de sodio y la secreción de potasio a nivel de diferentes epitelios. Estos efectos aparecen entre 0.5 y 2 horas después de la administración de la hormona, de modo que se requiere un tiempo de latencia en el cual se activan diferentes transportadores y se regula la expresión de diferentes genes. Asimismo, una secreción anómala de aldosterona, como una incorrecta acción de sus efectores y o mediadores, conllevan diferentes estados patológicos que cursan con un desajuste electrolítico. La síntesis de la aldosterona tiene lugar en la zona glomerulosa de las glándulas suprarrenales, siendo su precursor el colesterol. Este en su mayor parte proviene de las lipoproteínas plasmáticas, aunque también puede ser sintetizado de manera endógena. La regulación de la síntesis y de la secreción de la aldosterona depende muy directamente de factores que regulan la secreción de renina y la producción de angiotensina 2, principalmente la depresión de sodio y de líquido extracelular y la hipercalemia, aunque otros estímulos como el sistema beta adrenérgico, ciertas prostaglandinas, etc. también participan. La angiotensina es un conjunto de hormonas peptídicas derivadas de la angiotensinógeno que causan vasoconstricción y un posterior aumento de la presión arterial. Son parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un objetivo importante de los fármacos que disminuyen la presión arterial. Las angiotensinas también estimulan la liberación de aldosterona, otra hormona de la corteza adrenal. La aldosterona promueve la retención de sodio en la nefrona distal en el riñón, que también aumenta la presión sanguínea. La función suprarrenal en la angiotensina 2 es que actúa sobre la corteza suprarrenal, causando la liberación de aldosterona, una hormona que hace que los riñones retengan sodio y pierdan potasio. Los altos niveles plasmáticos de angiotensina 2 son responsables de elevados niveles de aldosterona presentes durante la fase lútea del ciclo menstrual. En la función renal, la angiotensina 2 tiene un efecto directo en los túbulos proximales para aumentar la reabsorción de sodio. Tiene un efecto completo y variable en la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, dependiendo de varios factores. El aumento de la presión arterial sistémica mantendrá la presión de la perfusión renal. Sin embargo, la constricción de las arteriolas eferentes y aferentes glomerulares tenderá a restringir el flujo sanguíneo renal. El efecto sobre la resistencia arterial eferente es, sin embargo, marcadamente mayor, en parte debido a su diámetro basal más pequeño. Esto tiende a aumentar la presión hidrostática capilar glomerular y aumentar la tasa de filtración glomerular. La angiotensina 1 aparenta no tener actividad biológica y existe únicamente como un precursor de la angiotensina 2. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 a través de la eliminación de dos residuos C-terminales por la enzima convertidora de angiotensina, principalmente a través de esta dentro del pulmón, pero también presente en las células endoteliales y las células epiteliales del riñón. La angiotensina 2 es degradada a la angiotensina 3 por angiotensinas localizadas en los glóbulos rojos de la sangre y los lechos vasculares de la mayoría de los tejidos. La angiotensina 3 tiene 40% de la actividad presora de la angiotensina 2, pero 100% de la actividad productora de aldosterona. Aumenta la presión arterial media. La angiotensina 4 es un hexapéptido que, como la angiotensina 3, tiene algo de menos actividad. La vasopresina antidiurética, también conocida como arginina, vasopresina o arginina, es una hormona producida en el hipotálamo que se almacena y se libera a través de la neurohipófisis presente en la mayoría de los mamíferos, incluyendo los humanos.
Esta es liberada en respuesta a cambios de la osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo incrementando la resistencia vascular periférica y a su vez la presión arterial recibe su nombre debido a que cumple un papel clave como regulador homeostático de fluidos, glucosa y sales en sangre. A nivel renal actúa en la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores renales, provoca un aumento de la reabsorción de agua y evita que perdamos esa agua por problemas gástricos. Este aumento de la reabsorción provocará un aumento del volumen sanguíneo, retorno venoso, volumen latido y por consecuencia aumento del gasto cardíaco. La hormona antidiurética o vasopresina provoca una acción antidiurética, o sea que disminuye la eliminación de agua por los riñones. En resumen, en ausencia de esta hormona, los túbulos distales, los colectores y quizá parte del asa de Henle resultan casi totalmente impermeables al agua, lo cual impide una reabsorción importante y por lo tanto origina una pérdida intensa de agua por la orina. Los riñones controlan el pH mediante el ajuste de la cantidad de bicarbonato que se excreta o es reabsorbido. La reabsorción de bicarbonato es equivalente a la excreción de hidrógeno libre. Las respuestas para manejar los trastornos del equilibrio ácido-base se desarrollan entre horas y días después de que sucedieron los cambios en el equilibrio. Todo el bicarbonato en el suero se filtra a medida que pasa a través del glomérulo. La reabsorción de bicarbonato se produce sobre todo en el túbulo proximal y en menor medida en el túbulo colector. El agua dentro de la célula tubular distal se disocia en hidrógeno e hidroxilo en presencia de anhidrasa carbónica. El hidroxilo se combina con dióxido de carbono formando bicarbonato que regresa al capilar peritubular, mientras que el hidrógeno se secreta hacia la luz tubular y se une con el bicarbonato filtrado libremente formando CO2 y agua, que también se reabsorben. En consecuencia, los iones bicarbonato reabsorbidos distalmente vuelven a sintetizarse y no son los mismos que se filtraron. La disminución del volumen circulante efectivo, como durante la terapia de diuréticos, aumenta la reabsorción de bicarbonato, mientras que la elevación de la hormona paratiroidea en respuesta a una carga de ácido disminuye la reabsorción de bicarbonato.
El anión GAP es la diferencia entre los cationes y aniones medidos en suero, plasma o orina. La magnitud de esta diferencia en el suero es frecuentemente usada para tratar de identificar la causa de acidosis metabólica. Las concentraciones son expresadas en miliequivalentes o en milimoles. Por razones prácticas equivale a la diferencia entre la concentración sérica de sodio y la suma de la concentración de cloro y del bicarbonato total. Su valor normal oscila entre 8 y 12 miliequivalentes. Es interesante conocer su valor en los trastornos de equilibrio ácido-base. Y eso es todo, agradezco mucho su atención.